No se diga más. No se diga más. Por Top Latina. Vamos a darle la bienvenida al amigo Andrés Astacio, superintendente de electricidad. ¿Cómo está usted, súper? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, tenía unos cuantos días que no venía, pero estoy muy feliz de estar acá. Andrés, el tema eléctrico, no. Vamos a empezar por un tema. El tema eléctrico pareciera que no va a dejar de ser nunca un tema en República Dominicana. Cuando no es un tema de apagones, es un tema de tarifas. Cuando no es un tema de tarifa, es un tema de que las redes no han contado con inversión. Miles de respuestas siempre. Lo más reciente, una decisión de Marrancini de llevar adelante un plan de abastecimiento, ¿cómo era que le decía él? Abastecimiento de apagones controlados. No, apagones no era. Ese era lo de antes. Ese de Juan, no, ese era no Juan me acuerdo Ariel, cómo le llamaba él para evitar la palabra apagones, pero en realidad era un plan de apagones. Interrupciones programadas. Interrupciones programadas, algo así. Interrupciones programadas. Para tratar de reducir las pérdidas en el sector. Hoy veíamos, por ejemplo, la portada de Diario del País, Insight, que es el impreso que dirige Mata. La portada es Energía sin interrupciones y hace la referencia a CPEM en el este, donde las pérdidas son de nada más un 2%, si no me equivoco. Acá, a nivel nacional, las pérdidas, están por encima del 40, 50%. Se echó para atrás el plan de Marrancini. Ahora, ¿qué se va a hacer? ¿Hay solución? ¿No hay solución? ¿Se podrán reducir? ¿No se podrán reducir las pérdidas? ¿Hacia dónde vamos? Mira, lo primero es que el tema eléctrico, lo que tú decías, sí, siempre será un tema, y no es en República Dominicana, en todas partes del mundo, pero lo es por la esencialidad del servicio. Lo segundo es que, con respecto a tu comentario de que el problema hoy son las pérdidas, sí, es el problema del momento, es el problema que tenemos en este momento. Hemos tenido peores problemas, los cuales hemos superado. Recordemos que hace no mucho tiempo, todas las semanas, la Asociación de Industria Eléctrica presentaba el estado de la deuda. Y teníamos los apagones programados, publicados y contabilizados. Ahora sí, ahora tenemos un reto, doble reto, de inversión y de gestión comercial. Ese reto de inversión, el gobierno ha comprometido ya en el presupuesto general del Estado casi $300 millones dedicados a inversión en las redes de distribución. Y también me consta el trabajo que están haciendo las distribuidoras en lo relativo a su reorganización de ciclo comercial con el fin de poner a todos los usuarios dentro del ciclo de lectura, facturación, cobro, corte, y con ello impactar las pérdidas. Hay que entender una cosa que a veces se nos pierde. No todos los sistemas eléctricos son iguales ni tienen las mismas características. Por ejemplo, independientemente del buen trabajo que hacen los amigos del Este, si tú te miras, las tres distribuidoras públicas tienen condiciones muy diferentes. Por ejemplo, de Norte es muy diferente de Este. Pero esa diferencia viene dada en parte también por las mismas áreas de concesión que tiene cada una. Si tú te fijas, de Norte es una zona muy rural, pero usualmente de fácil acceso, de fácil gestión. En cambio, de Este es el epicentro del crecimiento desorganizado del Gran Santo Domingo. O sea, con orden o sin orden, porque hay un poco de todo. Pero también es el receptáculo de los sectores de menores ingresos y donde hay mayor deuda histórica en inversión. Entonces, todo eso se refleja. Eso es lo que nos da el traste con resultados disímiles, no solamente entre lo público y lo privado, sino entre las mismas empresas públicas. O sea, la naturaleza de cada uno y por ende el abordaje de cada una de estas realidades tiene que ser diferenciado. La inversión en el Este, por ejemplo, planificada es mucho mayor, por ponerte un ejemplo, que la que tiene empresas tienen planificada en el Norte. Ahora, si se ha dicho que la principal razón para tener el sistema eléctrico como lo tenemos actualmente es precisamente la falta de inversión durante décadas, sobre todo en el área de distribución. Veíamos también a Roberto Herrera, el
representante de la Asociación de Empresas Eléctricas, decir la semana pasada que las sedes están quebradas. Entonces, primero, ¿qué tan cierto es eso que dice Roberto Herrera? Y lo segundo, estando las sedes quebradas, ¿podríamos pensar en que va a haber la inversión que se requiere? Mira, vamos por parte. El concepto de las sedes quebradas es tal vez el resultado de la vista de un resultado financiero que no es justo para las sedes. Y me explico por qué lo digo. Las sedes son el último eslabón en la cadena del sistema. Y en las sedes, lamentablemente, nosotros o el Estado consolida todas las ineficiencias que pueda tener el sistema. O sea, si tuvimos un alto costo en la compra de energía por una disrupción de precios internacionales que las sedes no controlan, por la política de subsidio a la población en la tarifa eléctrica, donde se va a reflejar ese impacto, no es en los generadores, no es en el transmisor, va a ser en la distribuidora. Pero también la misma política de inversión. El mejor momento, y aquí aunque parezca un poco redundante, el mejor momento para invertir en las redes de distribución fue la década del 10, los precios más bajos de combustible, de energía que hemos tenido en este siglo. ¿En qué usó el gobierno de ese momento el dinero? En construir Punta Catalina, que lo financiaron las redes. Punta Catalina fue financiada con dinero de las redes. Pero una cosa, Andrés, con todo eso, el presidente Medina dice que en su último periodo las pérdidas descendieron. Y, o sea, ¿cómo consiguieron ellos entonces eso? Y nosotros en este proceso lo que hemos visto es que las pérdidas van aumentando. Mira, también hay un proceso a veces de que la transparencia es difícil. Y la transparencia tiene un impacto fuerte. Porque sí, las pérdidas como indicador presentado eran más bajas que ahora, pero el gasto como indicador en el presupuesto era más alto que ahora. Pasaba lo mismo que lo que hablaba en un momento el ministro de Industria y Comercio con el tema de mantener el precio de los combustibles. Sí, en cierta medida. O sea, si tú te fijas, en el año pasado, que es un año que tuvimos un subsidio importante, nosotros pagamos, le costó a los ciudadanos 1.600, 1.500 millones de dólares. 1.538. 1.500 millones de dólares. Pero si tú vas al consolidado del año 2019, que es el año al que se refiere el expresidente, si tú miras el consolidado, 1.300. ahí te dice 1.300 en la GEDE, pero no te dice que había que se hicieron unos pagarés por 800 millones de dólares porque no se le había pagado a los generadores, que era la deuda que yo decía que publicaban toda la semana la Asociación de Industria Eléctrica. Se emitieron esos pagarés, se vendieron en el mercado y se consolidaron como deuda administrativa no relacionada con el sector eléctrico. O sea que son más de 2.000 Más de 2.000 millones de dólares. Andrés, sabemos que el servicio eléctrico está, y lo mencionaste, subsidiado, pero no sé en qué partes ni en cuáles áreas, porque yo siento que hay una parte de la población que pagamos una energía cara. ¿Cuántas personas o cuál es el monto de la pérdida que tienen las sedes por los que dejan de pagar? Bueno, vamos a ponerlo en dos perspectivas, míralo. Las pérdidas de electricidad, o mejor dicho, la gestión comercial de las redes, que podemos enfocarnos, lo que representan alrededor del 55, entre el 50 al 45% del subsidio. Wow. El año pasado fueron 38 mil millones de pesos. Wow. Ahora, el subsidio... ¿Y de dónde sale ese dinero? No, todo va de los impuestos, del presupuesto general de la nación. Exacto. Ahora, pero ojo, el 55% es subsidio a los ciudadanos, factura, tarifa. ¿A cuáles ciudadanos? ¿Clase media, clase alta o clase baja? Si nos miramos en un mes como febrero, porque el subsidio tiene una característica de consumo. Fluctúa. Este mes, en febrero se subsidia típicamente entre el 90 al 95% de la población. Dios mío. ¿Y por qué? Porque la estructura tarifaria... Wow. O sea, el precio real de la energía es ese que, mira, Alba se encuentra caro que cuando tú pasas de 700 kilos. Ese es el precio real de la electricidad. Ahora, cuando tú consumes menos de 200 kilos, tú tienes un precio
que es menos de la mitad de ese. Sí, es correcto. Si consumes 300 kilos, Escalabilidad. tienes un precio que es un 40%, 60% del precio real. Si consumes hasta 500 kilos, tienes otro precio que es el 70, 80% del precio real. Y así hasta llegar a los 700. O sea que todo el mundo debería estar, si no hubiera subsidio, en esa tarifa. Ese sería más o menos el precio, el precio técnico de la Compra electricidad. versus facturación. Y respetando los márgenes. Sí. Ese más o menos te da un peso menos, un peso más, pero más o menos por ahí te va a dar. Ahora, cuando tú metes esta estructura de escalones subsidiados, entonces definitivamente el subsidio alcanza proporciones importantísimas. El año pasado el subsidio fueron 50,000, nada más subsidio de tarifa, Fondo de Estabilización de la Tarifa Eléctrica, creado en el año 2003 y mantenido de manera ininterrumpida hasta hoy en República Dominicana, representó Pero- 50,000 millones de Y pesos. lo que Pero- preguntaba Miralba, ¿a quién se subsidia? No, te dije, todos. en un mes como ahora, cerca del 90% de la población. Pero ¿qué tiene más peso en esos 1.735 millones que el año pasado se subsidió? Ese subsidio que ya menciona que son de 50,000 millones, la falta de cobranza, porque también hay un número importante de que no se le factura, o sea, el usuario recibe, pero no se le factura, o al que se le factura y no paga. Sin lugar a dudas, Pregunta, sin dice. lugar a dudas el subsidio. Sin la más mínima duda, el subsidio es lo que tiene más impacto. Para que tengamos una idea, señores, el subsidio a la tarifa eléctrica es 5 veces el subsidio a la gasolina. Es decir, que tú hoy le entregas a, por ejemplo, a CEPEN, EDESTE, y si no se quita el subsidio, EDESTE seguiría siendo infructífera. Aunque Bueno, lo maneje una buena administración. Ellos, como la- ellos la- pueden tener una muy buena administración, pero el gobierno va a tener que seguir traspasándole dinero que le está subsidiando a los usuarios en la también. factura. Es lo mismo. O sea, va a tener que seguir ese... Ojo, vamos a aclarar algo. Yo no estoy en contra de los subsidios ni nada por el estilo. No, no. Lo que pasa es que nosotros sí, y esta es una cuestión que estamos trabajando, hacer una propuesta, los subsidios tenemos que discutirlos y repensarlos. O sea, porque los subsidios no pueden ser... Estoy hablando que este subsidio tiene 22 años Ujú. de forma ininterrumpida. Evidentemente, cuando salen las publicaciones, ese subsidio se consolida como pérdida de la distribuidora. Sí, sí. Pero no, ese era un ingreso que debió recibir la distribuidora y que no recibió porque el gobierno tiene una política de Es que la subsidio. contabilidad debería ser diferente. Eso tiene que contabilizarse como ingreso. Ujú. Déjenle eso a David o a Raquel cuando lleguen. No, y Carolina. El Ah, no, 28. porque Carolina está pintada en la pared. Te dije que Mira, Andrés, óyeme una cosa. Con el, con el tema de las pérdidas. Se echó atrás el plan de Marrancini. Incluso el presidente lo dijo en una semanal, que a él no le gustaba ese plan. Me imagino que hubo una instrucción. Se echó atrás el plan. ¿Cuál es el plan ahora entonces para reducir las pérdidas? Y No, si hay un plan. No, el plan es bastante claro, don Celso lo presentó. Es un plan de atacar sectorialmente, hacer las inversiones en la red correctas, hacer un trabajo de actualización también en los sistemas comerciales de las distribuidoras y colocar la medición. No es un trabajo que, lamentablemente, el tema de pérdidas es un trabajo de gestión de largo plazo. O sea, los resultados de eso no se ven de un día para otro. Es un trabajo que debe ser sostenido y que va a dar resultados en 3, 4, 5 años. O sea, la estimación de reducción de pérdida de un plan exitoso es 4 puntos por año. Andrés, 2021, 2020, 2021, 2022, yo escuché muchas veces el tema del expediente eléctrico. El pulpo eléctrico. Y más nunca escuché de eso. Yo no escuché más ni que el Ministerio Público se refiriera al tema. No, ni de Yo no he Odebrecht visto 2.0 tampoco. al supuesto presunto mayor implicado en el tema. Yo lo veo por donde quiera sin ningún problema. Es más, escuché en estos días que seguía siendo Que proveedor sigue del Estado. supliendo. No voy a mencionar nombre porque no tengo nada que me lo pruebe y quiero ser responsable en ese sentido. Pero, ¿qué avance ha habido o ese expediente del sector eléctrico de corrupción se archivó? No, mira, lo que pasa es que normalmente cuando
las cuestiones judiciales tienen una vida corta en los medios y en el imaginario popular y una vida larga en los tribunales. Entonces, por ejemplo, de ese expediente, el Ministerio Público, por una cuestión de economía procesal, entiendo yo, desglosó a unos cuantos implicados y ya esos implicados, de hecho, están en juicio de fondo. Ya están prestos Pero de eso no se ha sabido nada. No, porque es que te digo, Alexander, la prensa va perdiendo interés. Recuerda que la información es una cotidianidad. Pero es raro, porque en ese expediente no es que está el cuñado del presidente Medina. Ese mismo, excuñado. Es uno, hay O el uno excuñado. hay uno de los implicados, pero también hay otros implicados que ya están en juicio de fondo. Sí. Entonces, ya ahí yo siempre he dicho, señores, la institucionalidad, que es lo que buscamos. O sea, aquí nunca se ha tratado de hacer una cacería de brujas, no hay nada personal con nadie. Aquí simplemente es una cuestión de institucionalidad. Ya puesto en manos del Ministerio Público, el Ministerio Público es el ente constitucional que tiene la capacidad para dirigir la política de persecución penal y ellos sabrán cómo lo persiguen. Sí sé que una parte del expediente está en juicio de fondo, la otra es el Ministerio Público sabrá qué hacer con la investigación. Son ellos los que tienen esa responsabilidad constitucional. Andrés, la semana pasada hubo cambios importantes en el escenario político. Ay, Surgieron dos confirmaciones que nadie esperaba, por lo menos para ese momento, aunque todo el mundo tuviera sospechas. Por un lado apareció Santiago Matías, confirmando su pretensión de lanzarse a candidato presidencial. Por otro salió la vicepresidenta Raquel Peña. Santiago en condición de candidato independiente. Sí, bueno, Si cumple con los reglamentos que no, establecerá la Junta. no, señores, pero ¿y quién es el invitado? Ah. Él es líder, pero es aclarando. No, ya me cortaron la nota. Dale, Andrés, No, habla, es que tú hiciste la habla, pregunta. Andrés. No, es que tú hiciste la pregunta mal. Ah, La pregunta es, ¿qué- pregunta de él. ¿Qué está La peor? pregunta de él, suya, de su propiedad. No, la pregunta es, ¿qué está peor? ¿La crisis eléctrica o la crisis por la candidatura en el PRM? No, mira, en el PRM crisis no hay. Ok. De hecho, bueno, me voy a referir primero al elemento externo, que ya ahí nada más doy una apreciación como ciudadano, y después me refiero al el elemento interno de mi partido, en el cual sí ya tengo más vela en este entierro. Mira, con relación a que haya candidaturas independientes, evidentemente eso es lo que es una muestra y refuerza, una muestra del fortalecimiento constante de nuestra democracia. O sea, que ese señor o cualquier otro aspire es válido. Esto es una democracia. Eso es el ejercicio de un derecho fundamental, la parte pasiva del voto. Y bueno, que presente su propuesta a la sociedad. Bienvenido sea. Evidentemente, todo el ejercicio de todos los derechos tiene que cumplir, como mencionaron, con cierta reglamentación que están trabajando la Junta Central Electoral para dar cumplimiento también a los preceptos establecidos por el Tribunal Constitucional. O sea, bienvenido sea. Desde la perspectiva interna, el PRM no tiene crisis, señores. De hecho, lo que ahora se está viendo, lo acertado de la decisión del presidente Luis Abinader de decir, miren, señores, esta fue mi última postulación. ¿Por qué? Porque Luis Abinader está permitiendo con esta decisión que los distintos liderazgos y sensibilidades de nuestro partido crezcan y se desarrollen. No es como aquella idea de la fábrica de presidente que tenía un molde y se rompió el mismo día. Sino, No solo sacaba figuritas de... no solo sacaba los ensayos. O sea, no, aquí estamos hablando de un proceso político serio en el cual varios dirigentes han manifestado su interés y varios dirigentes están calando en el interés de la población. Y de hecho, las últimas mediciones, sobre todo las que mejor acertaron en la elección pasada, dicen claramente que en la pasada, en la antepasada y la tras antepasada y las siguientes, dice claramente que primero el PRM mantiene el vigor como principal partido de la República Dominicana. Segundo, que el candidato a vencer, llámese como se llame, será el candidato del PRM. Y tercero,
que... Sea cual sea el candidato, Sí. ten cuidado que el PLD decía lo mismo. La diferencia es que en el PLD hubo un proceso de imposición. Y hubo una traición a sus bases fundamentales, a los principios democráticos. En el PRM no hay esa intención. No, porque es que esa intención deviene cuando el líder del partido lo que pretende es perpetuarse. En este caso no. En este caso el líder del partido lo que hace es que promueve nuevos liderazgos. A propósito de eso, Andrés, yo voy a dedicarme a hacerle esta pregunta a partir de ahora a todos los dirigentes del PRM con los que tengo oportunidad de hablar. Porque yo quiero apostar a la coherencia del presidente. ¿Tú confías en que el presidente, pase lo que pase, se va a mantener como un árbitro y se va a mantener como un ente independiente sin importar quiénes sean los candidatos? 100, o los aspirantes. Imparcial 100%. O sea, estoy convencido de ello y lo que él ha hecho es tendente a eso. Con Guillermo Moreno no fue imparcial. Pero estábamos hablando que esa era la conformación de la boleta de un proceso en el cual el partido se había reservado una candidatura. Eso no era parcialidad. Desde el principio, dentro de los preceptos democráticos, el partido dijo, mira, esa candidatura se la reserva a la dirigencia. Dentro de lo que dice la ley. Y bajo ese criterio, la dirigencia del partido eligió un candidato. Bueno o malo, pero eligió un candidato. Fue un derecho, no fue una traición a las bases. No fue una traición democrática, no fue una traición a nuestra tradición democrática. A Faride no le gustó. Bueno, tal vez ni siquiera a mí. Pero fue una decisión ¿Fuiste de los válida. PRMistas que votó por Omar? No, jamás en la vida. Ah. Responsablemente yo soy PRMista y voté por Guillermo Moreno, por el candidato de mi partido. Ahora, pero para nadie es un secreto mi relación con Faride. Claro. O sea, para nadie es un secreto mi relación con Faride. Claro. Entonces, el partido no traicionó nuestra vocación democrática. El partido simplemente fue coherente. Dijo, esa candidatura me la reservé, esa no va a primaria. Ahora, en los otros lugares sí fuimos. En los otros lugares sí elegimos al candidato más representativo. Y el resultado fue claro. Y eso mismo va a ocurrir en este proceso. El PRM es un partido donde el principio democrático se impone. Y los PRMistas tenemos una buena o mala costumbre. Y es que las dudas las resolvemos a votos, no como hacen otros partidos. Y esa ha sido nuestra tradición desde el día de nuestra fundación. ¿A votos internos o a votos abiertos? A votos internos. Porque los PRMistas también hicimos nuestra tarea del primer día, tal vez aprendimos los errores del antiguo partido y lo que nos hemos dedicado siempre es a tener nuestro padrón al día, a saber quiénes son los PRMistas. Por suerte, cada vez que actualizamos el padrón es más grande, lo cual es coherente con que en cada elección hemos sacado más votos. ¿Por dónde anda el padrón? No, mira, el último padrón del partido, en términos reales, rondaba los 3 millones de simpatizantes, lo cual es coherente con la votación que sacamos. Si tú quitas que la abstención opera igual 32%. para el partido como para la población independiente. Ahora, Andrés, si bien... Sí. No, ya yo le escribí por WhatsApp y él me ayudó con la pregunta. No deja pasar. Andrés, hacia lo interno, el partido tendrá que tomar una decisión en el año 2027, Sí. que es como lo establece la ley. Sin embargo, desde antes de las elecciones ya se escuchaba de los presidenciables del PRM. Incluso el presidente los tuvo que llamar en 2 oportunidades, apenas se juramentó por segunda ocasión, como para decirles quietos potros, ¿no? Pero no se han quedado quietos. Ha sido muy evidente, muy explícita la actividad política, al menos de los principales. ¿Qué garantiza que de aquí al 27 se va a mantener ese espíritu que por un lado puede ser democrático, pero que quizás lo que haga sea generar un quiebre mientras más se acerque el momento de la decisión? Mira, ahí vuelve la importancia de la figura del líder del partido. O sea, lamentablemente hay una realidad. El trabajo de todo líder es llevar al grupo hasta el objetivo, y cuando llega al objetivo y él se va a retirar, también coordinar y dirigir su proceso, su propia transición. Antes del 27 está el 26. Y en el 26 el PRM renovará Una reconformación. sus
sus estructuras dirigenciales. Yo te adelanto que soy uno de los promotores de que el presidente de la República asuma la presidencia del partido. ¿Y la secretaría? Ya esa sería una pero ¿por qué opción. le salen corriendo a la secretaría? No andamos corriendo a la secretaría. Lo que pasa es que somos un partido democrático. Claro. Entonces, si por una cuestión de que evidentemente el líder tiene que dirigir su transición, es menester que el presidente asuma la presidencia del partido. Ahora la Secretaría General tampoco podemos decir, porque el presidente va a dirigir su transición, entonces todos los puestos quedan secuestrados. No, el PRM no es así. Hay partidos señores. así donde los puestos los decide el presidente del partido. Bueno, si no, pregúntale. Yo creo que esa pregunta tú deberías hacer a un señor llamado Francisco Domínguez Brito, que es un gran abogado, un tipo que yo respeto mucho. Ay, Dios mío. Pregúntale también a algunos amigos del partido del expresidente Fernández. O sea, pregunta por allá. O sea, en el PRM, yo que te puedo hablar del PRM. En el PRM la democracia no se secuestra. En el PRM tiene una ventaja, señores, y es que a la gente se le olvida. Nosotros llegamos al poder, pero antes de llegar al poder en el 20, nos sometimos a un proceso de validación en el que todos los dirigentes pasamos de una forma u otra por el sedazo de las bases. Aquí nosotros elegimos de forma a votos todos los dirigentes zonales, municipales, provinciales, el Comité Nacional y por vía de consecuencia la dirección ejecutiva. O sea, todo el que dice que es dirigente del PRM, de forma directa o indirecta, pasó por un sedazo de votos. Pero la presidencia y la secretaría general no la validó la base. No, la presidencia y la secretaría general fueron votadas. ¿Por quién? Sí. Bueno, por todas las bases. Por el 90% o el 85% de las bases votaron por José Ignacio Paliza y Carolina Mejía. ¿Y cuál fue el problema de Guido con ese proceso entonces? Porque hubo un proceso interno. Que él quería que no se reeligiera el presidente. No. Eso fue. Hubo un proceso interno en el que el PRM no votó el padrón completo del partido, que fue para elegir sus autoridades mayoritarias. Yo voy a buscar esa información, perdónenme. Andrés, agosto 2028 sale el presidente Abinader. ¿Cuál sería la impronta del presidente luego de haber gobernado 8 años? Mira, primero hay una impronta física, una cantidad de obras de infraestructura que van a estar ahí, que la gente dice, ¿por qué no se acaban? ¿Por qué no se acaban? Señores, las obras de infraestructura toman tiempo. Por ejemplo, la ampliación de la autopista Duarte, que ningún gobierno se había atrevido a meterle el pico, porque sabía lo complicada que es. Para que tengamos una idea, la ampliación anterior de la autopista Duarte la empezó Balaguer y la acabó inaugurando Leonel Fernández. Tomó casi 10 años. Pero la ampliación de la autopista Duarte va a estar lista para 2028. Van a estar listas, por ejemplo, el proyecto energético de Manzanillo. No con 2, sino con 3 centrales termoeléctricas. Van a estar listas las circunvalaciones, hospitales, viviendas. Va a estar esa obra de infraestructura. Con Dios mediante seguiremos siendo una economía con bases fuertes, seguiremos creciendo. Las metas 2024 están ahí. Nuestra meta de llevar a la clase media, que la clase media sea el segmento mayoritario de la población, con Dios mediante lo vamos a lograr. El país va a ser hambre cero a 2028. El ingreso per cápita del dominicano va a estar entre los 3 primeros de América Latina. Y es la tendencia que llevamos. Ahora, yo creo que lo más importante que vamos a lo que va a dejar Luis Abinader va a ser que es el gran reformador de la institucionalidad dominicana. Hay cosas que se seguirán haciendo, porque las obras de infraestructura dirán, ya antes decían eso lo hizo Balaguer, pero ya nadie se acuerda que la autopista, que la carretera, que la autopista Duarte de 2 carriles por vía, la hizo Balaguer. Todo se perdió en el tiempo. Ahora, por ejemplo, cuando acá en una campaña presidencial tengan que ir a debatir los aspirantes a la presidencia, todo el mundo va a decir, cónchale, ¿por qué ese debate? Porque hubo en un momento, hace 40 años, 50 años, un presidente que se llamaba Luis Abinader, que estaba ganado y dijo, yo voy a debatir. Porque aquí la República Dominicana se institucionalizó más, se acabó ¿cuál fue el punto de inflexión que acabó el caudillismo? Que hubo un presidente que tenía todo el poder político para seguir la tradición histórica del país, de perpetuarse en el poder y dijo, hasta aquí llegamos. Esos son los puntos de inflexión en la historia de los países.
que marcan de hecho el éxito. Si para poner un símil, guardando las inmensas diferencias, la gran diferencia entre Estados Unidos y el resto de los países de América, desde el punto de vista de la institucionalidad, fue que hubo un presidente electo a unanimidad, que era el líder supremo de las Fuerzas Armadas, idolatrado por toda la sociedad y sobre todo por los guardias, que a los 8 años dijo: yo soy un servidor público y el servidor público no puede estar todo el tiempo en el medio. Y se retiró. Y ahí surgió la institucionalidad norteamericana. En América Latina, en México, el primer presidente, lo primero que hizo fue declararse emperador. Miren la diferencia. Don Andrés, se nos acabó el tiempo, pero muchas gracias por acompañarnos hoy lunes. A ustedes, compañeros. No se diga más. No se diga más. Por Top Latina.